Como indicábamos entonces con el naturalismo, básicamente tenemos un proceso en el cual el ser humano busca la satisfacción de sus más básicos instintos y se ve de alguna manera sometido al mundo exterior para lograr satisfacerlos. Esto se entenderá como finalmente la emancipación de lo animal en el ser humano o algunos otros autores lo llaman la emancipación de la carne, por decirlo de alguna forma. La otra visión es la denominada el idealismo de la libertad. Esta parte de la supremacía más bien del espíritu sobre la materia, por lo que se situará posteriormente como el centro de sus ideas metafísicas. Y se basa fundamentalmente en una recuperación del espíritu de Atenas, parte fundamentalmente del tema de la voluntad y de la visión, si se quiere, teológica, en el sentido de que la existencia de un Dios aparece como un postulado básico de la libertad y además de la inmortalidad. En otras palabras, el ser humano finalmente como un ser de naturaleza espiritual que busca además tratar de alcanzar su máximo potencial en esa relación con, con los dioses, dioses además que están en posibilidad de realizar intercambios y realizar relaciones con estos seres humanos. Finalmente, el ser humano desde esta perspectiva se concibe como alguien que busca la trascendencia, trascendencia que lo hará mediante la consecución de las más altas aspiraciones morales y éticas que son finalmente las que permiten alcanzar la libertad. El tercero de los elementos es el idealismo objetivo. En esta lo individual se encuentra determinado por un sentido de totalidad y el ser humano queda, por decirlo de alguna manera, envuelto en una especie de simpatía universal. Esta simpatía universal se traducirá mediante sistemas de valores y se operacionalizará mediante actividades en las cuales invertimos nuestra energía vital, tratando de visualizar ideas supremas sobre lo bello, lo bueno y también lo verdadero. Según Dilthey, todo individuo se encuentra bajo el influjo de alguna de estas tres visiones, que son además en su criterio irreductibles entre sí. Estas visiones también, desde su perspectiva, evidencian que la metafísica, por un lado, es imposible alcanzarla en su totalidad, pero también es inevitable, imposible porque no es dado al ser humano o no tiene el ser humano la posibilidad de determinar la unidad última de ellas. Y es inevitable porque el ser humano siempre anda buscando actitudes frente al enigma de la vida. De hecho, Dilthey no se logra identificar con ninguna de las tres, porque para él en cada una de ellas hay parte de verdad. Entonces, según él, la verdad se halla presente en todas las cosas. Posteriormente existirán otras líneas de pensamiento que contribuirán de manera significativa a la generación de investigación cualitativa. Una de estas es el propio positivismo, positivismo que estará siendo reflejado al menos por tres posiciones, entre ellas la posición clásica de la sociología con Auguste Comte, posteriormente con John Stuart Mill y también con Emily Durkheim, fundamentalmente con las reglas del método sociológico. En esta visión positivista,
es el mundo externo el que le permite entrar en la dimensión interior al ser humano. Y solo el conocimiento científico mediante los sentidos es el que lleva a poder entender esa comprensión del mundo interior. Otra perspectiva que será en extremo interesante es la perspectiva naturalista. Esta perspectiva naturalista, lejos del énfasis que pone el positivismo a la distancia entre el mundo exterior y el interior, se presentará con otro enfoque que pondrá más bien atención a lo que es llamado el mundo interior. En este se verán al menos tres perspectivas interesantes. La primera de ellas es la fenomenología, que afirma, entre otras cosas, que los sujetos actuamos porque tenemos conciencia con relación a este conocimiento. Por esa razón, el sujeto del conocimiento mismo será la conciencia. La realidad no se conoce en forma pura porque está deformada por la propia conciencia del sujeto mediante los significados. Verdad y realidad viven en la propia existencia y por ello son relativas. Y por otro lado, tendremos el constructivismo. Para este enfoque, el conocimiento es construido y es una interacción sujeto-entorno. Y por eso es que el conocimiento logra ocurrir y logra presentarse. Dicho de manera sencilla, el propio sujeto es diseñador de la realidad. En esta perspectiva, son los tres elementos los que permiten el conocimiento: interacción, contexto y la posición que ocupa este. Entre los exponentes más importantes que darán origen a este tipo de planteamientos, pues está Richard Wilhelm Dilthey y también Max Weber, fundamentalmente a partir de su concepto de acción social. Dentro de la fenomenología existirán dos exponentes importantes. Uno de ellos es Edmund Husserl, que será el desarrollador quizá más importante del pensamiento fenomenológico aplicado a las ciencias sociales, y también, como ya hemos visto, el mismo Hegel. Como decíamos anteriormente, la conciencia finalmente desde la fenomenología es el objeto de conocimiento. En otras palabras, existe un sujeto que trata de obtener conocimiento a partir de la experiencia de la realidad, pero esta experiencia está siendo deformada por la conciencia que genera significados específicos que provocan que la realidad que este sujeto está visualizando sea una realidad deformada. Y esto necesariamente nos lleva al mito o a la historia de la caverna de Platón. Platón decía que el ser humano finalmente vivía en una especie de caverna donde no podía observar la realidad como era totalmente, porque el proceso de salir de la caverna en sí era doloroso. Simplemente lo que hacía, como podemos ver a estos seres humanos que se encuentran al final, es descifrar el mundo a partir de las imágenes que se despliegan de la caverna. Dicho de otra manera, este sería el papel que juega la conciencia como un deformador de la realidad. Y el chiste de la investigación, entonces, en ese sentido, sería tratar de establecer cuáles son los mecanismos que permiten que se construya que se genere una determinada percepción de la realidad, pero más allá de intentar explicarlo, sino más bien comprender, simplemente comprender y evidenciar cómo los sujetos construyen finalmente, o cómo los sujetos actúan a partir de sus elementos de conciencia. Por otro lado, el constructivismo planteará que la realidad es una construcción social, donde el objeto de conocimiento finalmente no se separa del propio sujeto. Es decir, el conocimiento se construye con la participación del sujeto, pero desde el punto de vista de la investigación, básicamente lo que le interesará al investigador cualitativo es tratar de evidenciar cómo es que este sujeto está construyendo su realidad
cuáles son los